¿Qué dice este salmo? Este salmo canta de qué costumbres tienen que estar armados los ciudadanos del cielo. Entonemos este hermoso salmo al Señor. Jehová quien habitará contigo en la sagrada tienda. ¿Quién es aquel que morará? ¿Y quién en el monte estará? De tu santidad que es tremenda. El que anda en integridad y que practica la justicia, el que en su corazón dirá y en su alma hablará solo verdad y sin mentiras. Quien con la lengua al hablar no va a calumniar a nadie, ni hace al prójimo mal, nunca va él a levantar contra su cercano ultraje. Aquel que ve al vil pecador y es a sus ojos despreciado, más honra que teme al Señor, el que en su daño juró, mas no por ello ha cambiado. El que su dinero no dio a basura ni contra inocente, soborno impío tomó, quien todo esto practicó, jamás caerá en mal de repente. Amén. Gracias le damos a Dios, que por su amor y misericordia nos permite haber participado de esta reunión de oración, la cual hacemos, ¿cierto?, para su gloria y para su honra. Le voy a invitar, amados hermanos y hermanas en el Señor, a que pueda abrir su escritura en Juan, capítulo 3, verso 3. Juan, capítulo 3, verso 3. Hoy estudiaremos el capítulo 13 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, que es de la santificación. Juan, capítulo 3, verso 3. Doy lectura en el nombre de Cristo Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Oremos. Dios Padre, agradecemos por este día de oración, de reunión de oración que hemos tenido con nuestros amados hermanos y hermanas. También, Dios Santo y verdadero, te agradecemos por este estudio de la confesión de fe que nos has permitido, Señor, hacer en este lugar de Coltau. Te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento,
que nos corrijas, Señor, que nos instruyas en justicia, que puedas también traer consuelo a nuestro corazón, aún en medio, Señor, de la dificultad, aún en medio de esta lucha con el pecado constante que tenemos, porque aún no hemos batallado hasta la muerte, Señor, contra este pecado. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar plenamente en aquella victoria que tú hiciste contra el pecado, contra la muerte, y en cómo tu obediencia en tu vida perfecta, por la fe nos es transferida para ser declarados justos delante de ti, y cómo tu muerte, oh Padre, oh Señor Jesucristo, cómo tu muerte, oh Señor Jesús, trajo consigo la remisión de nuestros pecados. Te ruego, Padre, todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hoy entraremos al capítulo 13 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, que es sobre la santificación. El párrafo 1 estudiaremos en este día del Señor. Voy a leer el párrafo 1, dice: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados en modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para poder comprender esta hermosa doctrina acerca de lo que es la santificación, debemos conocer el concepto. Sé que muchas veces en la iglesia se habla de santidad. Existe aún un movimiento dentro del evangelicalismo llamado, ¿cierto?, los metodistas, promovido por John Wesley, los cuales ellos enseñan el perfeccionismo. ¿Me entienden? Pero cuando hablamos de santificación debemos conocer prácticamente lo que significa ese concepto. En primer lugar, santificar es apartar a algo o a alguien del uso común para el uso de Dios, convirtiéndose en la posesión especial de Dios. Es decir, cuando santificamos algo, tomamos algo que es común, y ese algo que es común es apartado de ese uso y se convierte ahora en una posesión especial de Dios. En nuestra lectura nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, cuando Dios pidió que se hiciera lo que es el templo y los utensilios, vimos que los utensilios, ¿cierto?, eran fabricados como Dios lo había ordenado, pero a la vez eran utensilios materiales. Pero estos eran santificados ¿con qué cosa? ¿Qué se utilizaba para santificar y pasarlos de un uso común a un uso especial de Dios dentro del tabernáculo? ¿Qué es lo que se utilizaba? La sangre. Muy bien, hermanos. Muy bien. Se utilizaba la sangre. Todo, dice el libro de Hebreos, viendo lo que el libro de Levítico dice, todo es purificado con la sangre. Entonces, era apartado algo de uso común, ahora a un uso que es santo, ¿cierto? A un uso apartado para Dios. La palabra santo viene del hebreo kadosh, que significa apartar. Piense cuando toma una manzana y pone un cuchillo y eso se separa. Pero eso que se separa ¿para quién? Para Dios. Y santificación se utiliza en cuanto a apartarse
en la vida del cristiano, ¿cierto? Santificación se utiliza en cuanto a apartarse en la conducta práctica, dice Sam Waldron, en la conducta práctica del pecado a la justicia de forma progresiva en la vida cristiana. En palabras simples, santificación significa, en el sentido progresivo, ir pareciéndonos más y más a Cristo. De eso se trata la vida del cristiano, que usted y yo debemos parecernos más y más ¿a quién? A Cristo. No hemos recibido una santificación posicional, como dicen algunos. Yo soy santo por lo que Cristo hizo por mí, así que ahora yo me comporto de cualquier manera. No. La santificación es esa conducta práctica. Es ese comportamiento que debemos tener. Es como lo que dijo Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Estaba Santiago predicando acerca de que sus obras eran humanas? No. Él estaba diciendo la fe tiene una consistencia. No es fe más obras, no. Dentro de esa fe hay una capacidad de ser obediente a Dios. Pero esa capacidad de ser obediente es con nuestra mente, sabiendo que aún estamos en esta naturaleza pecaminosa. Es aspirar a esa buena conciencia. Como decía el apóstol Pablo, con la mente yo sirvo al Señor y con la carne, ¿cierto? Sirvo al pecado. Hay una lucha, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Es decir, esta santificación describe un crecimiento progresivo y continuo del cristiano. Entonces, cuando hablamos, la confesión habla de santificación, hablamos que esto es un crecimiento progresivo. La vida del cristiano no debe ir hacia abajo, la vida del cristiano debe ir ascendente. Si bien debemos entender una cosa, no es que vamos a hacer así. Muchas veces vamos a caer, pero va a subir. Es como esos gráficos, ¿cierto? Pero no podemos, esa caída no puede uno quedar más abajo luego de subir de lo que estábamos. No, siempre es un crecimiento, no un decrecimiento en la vida espiritual. Puede haber una caída, pero luego de esa caída Dios me va a perfeccionar de tal manera que crezca un poquito más. Crezca un poquito más. Siempre vamos creciendo. Siempre vamos subiendo en esto. No se debe confundir cuando hablamos de santificación estos dos procesos. No se debe confundir, escuche atentamente. Existe la santificación definitiva y existe la santificación progresiva. De ambas habla la Biblia. La Biblia habla de una santificación definitiva, porque hemos sido apartados para Dios, para ser posesión suya, pero a la vez hemos sido apartados para Dios para que también vayamos creciendo progresivamente hasta parecernos a Cristo. ¿Me entienden? Entonces, dentro de la teología, dentro de lo que es el estudio de Dios acerca de la santificación, hay una santificación definitiva y una santificación progresiva. Por favor, que alguien pueda buscar Romanos 6:1 y otro que pueda buscar Filipenses 1:6. Por favor, que alguien busque Romanos 6:1 y pueda leer hasta el verso 11, del 1 al 11. Y otro que busque Filipenses 1:6. ¿Quién tiene Romanos? ¿Qué diremos entonces? Porque ignoremos el pecado para que la gracia abunde. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido,
seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir y a la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, este es uno de los pasajes que más explica acerca de esta santificación definitiva. ¿Por qué? Porque en esta santificación definitiva, Dios ha mortificado el pecado, ¿cierto? Desde que Él murió, por la fe nosotros morimos también con Él. Entonces el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. Luego dice también que hemos sido sumergidos, hemos sido bautizados. Pero aquí no se está hablando de un bautismo de agua, se está hablando de un sumergimiento en el Espíritu Santo, es decir, de un nuevo nacimiento. Es decir, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han muerto con Cristo, todos aquellos que han sido justificados, han sido definitivamente apartados para Dios. Es decir, no puede una persona estar en santificación y luego perder su santificación. Así como tampoco puede perder su salvación. ¿Me entiendes? Porque si Dios le santificó, el pecado ya ha sido destruido. Pero también la Biblia habla de una santificación progresiva, porque si nos quedáramos solamente con la santificación definitiva, ¿qué dirían las personas? Ah, estoy listo, ¿cierto? Ya no debo hacer nada. Ya, si ya estoy listo, ¿ya para qué me voy a comportar? Pero, ¿cuál es la anticipación? Como buen teólogo, el apóstol Pablo se anticipa a aquellas personas, porque está hablando de esto y él se anticipa, ¿y qué les dice? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿Me entiendes? Cristo nos ha dado su vida para que nosotros pequemos deliberadamente. No, aquellos han recibido una santificación definitiva, pero también ellos son santificados progresivamente, entre tanto que están en el cuerpo. Que alguien pueda leer Filipenses 1:6, por favor. Filipenses 1:6. Veamos ahora la santificación progresiva. Amén, hermano Claudio. Por tanto, persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hablamos de que Dios, por medio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, nos va mejorando cada día. Esto no es un esfuerzo humano, aunque sí aquellos que han nacido de nuevo tienen una responsabilidad delante de Dios. Pero esa capacidad, ¿quién se la ha dado? El Espíritu Santo, cuando nacieron de nuevo. Ahora Dios ha comenzado una obra en ellos. Y esa obra se debe ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Como también las Escrituras en otro lugar dicen, y Él en aquel día suplirá lo que nos falta. Pero mientras estemos en este cuerpo, la vida del cristiano debe ir ascendiendo, no descendiendo. Nuestro comportamiento debe ir creciendo, porque Cristo ha mortificado el pecado. La ley ya no tiene esa capacidad que tenía antes de condenarnos, porque ¿quién es el que murió? ¿Y quién pagó por esos pecados? Cristo. Entonces ahora definitivamente he sido apartado para Dios. Pero a su vez, progresivamente debo ir comportándome, debo ir viviendo. Como dijo Sam Waldron en la definición de la santificación, dice apartarse en conducta práctica, apartarse del pecado, ¿cierto? Para ir hacia la justicia de forma progresiva. Porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, fueron quitadas de la mirada, ahora son hechas todas nuevas. Entendiendo esto, ahora sí podemos comprender con mayor claridad lo que dice este párrafo de la confesión, porque la confesión está equipada con todas estas cosas, no se va a devolver a explicarle estas cosas. Es como que esto, lo básico, ya lo sabemos.
El párrafo 1 parte así, dice, en la primera parte, aquellos son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Que alguien pueda buscar Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Primera de Juan 2:29. Otro que pueda buscar Primera de Juan 3, 9 al 10. ¿Cierto? El primero que busque Primera de Juan 2, 29. El segundo que busque Primera de Juan 3, 9 al 10. Y otro que pueda buscar Romanos 1, 7. Repito, que alguien busque Primera de Juan 2, 29. Otro que busque Primera de Juan 3, 9 al 10. Y otro que busque Romanos 1, 7. Mientras busca esto, debemos aclarar y dar a entender que hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe en Él, hemos sido llamados eficazmente y hemos sido regenerados. Recuerde que la confesión de fe va explicando las cosas de manera progresiva. Esto ya es una explicación de lo anterior, es como reafirmar lo anterior. Dice, si ustedes han recibido todas estas cosas, han recibido también la santificación. Si ustedes han recibido la justificación, si están unidos a Cristo, si han sido llamados eficazmente, si han sido regenerados, Dios les ha equipado con un nuevo corazón. De lo cual habíamos leído en San Juan, ¿cierto?, que aquellos que habían nacido de nuevo pueden, ¿qué cosa hacer? Ver el reino de Dios. Y pueden también entrar en este reino. Es decir, ¿cuál es la condición necesaria para la salvación? Nacer de nuevo. Y para poseer la santificación, ¿cuál es la condición necesaria? Nacer de nuevo. No podemos pedirle a las personas que no conocen a Dios que practiquen esta santificación, porque no poseen la capacidad para poder hacerlo. Arruinaremos la vida de alguien. Esto es para aquellos que han nacido de nuevo. Y esto no es algo que las personas van a saber en el final de sus vidas. Esto es algo que la Escritura les da la capacidad para que lo comprendan hoy. ¿Me entienden? Que alguien pueda leer 1 de Juan 2:29, por favor. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Entonces, si hemos sido equipados con la santificación, ¿practicamos qué cosa? La justicia. Y si practicamos la justicia, ¿qué quiere decir? Que hemos nacido de nuevo. Entonces aquí está hablando con respecto a la santificación, aquellos que son unidos a Cristo, aquellos que tienen un corazón nuevo, aquellos que han sido llamados eficazmente. Ellos han sido creados para la gloria de Dios, para vivir vidas que reflejen a Cristo. El 3, 9 al 10, por favor. Hermana Pamela. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, nótese cómo una persona que ha nacido de nuevo, ¿qué hace? ¿Se puede saber quién ha nacido de nuevo? Sí. El que no ama a su hermano prácticamente no ha nacido de nuevo. El que no se comporta como es digno del Evangelio prácticamente está diciendo con sus hechos que no ha nacido de nuevo. Y estamos hablando no solamente de que uno ha caído en este pecado, sino de alguien que permanece constantemente en este pecado y no hay ningún tipo de arrepentimiento. Entonces, aquellos que han sido santificados han nacido de nuevo. ¿Y pueden cometer pecado? Según el texto, no, ¿cierto? No comete pecado. ¿Pero en qué sentido no comete pecado? No lo hace deliberadamente. Porque también en la primera de Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros.
Pero a su vez, aquí dice que aquellos que han nacido de nuevo no pueden pecar porque tienen una nueva naturaleza. Y ese no pueden pecar, se habla de que si han nacido de nuevo no van a volver a estar para siempre en la esclavitud del pecado. De alguna manera Dios los va a sacar de ahí, humillándolo, apartando el rostro, como vimos la vez pasada sobre la adopción. Dios va a apartar su rostro por un tiempo hasta que ellos recapaciten. Pero no van a permanecer por mucho tiempo ahí, porque han nacido de nuevo, porque han recibido un nuevo corazón. Han sido creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte es el pago por nuestros pecados, pero luego del pago de nuestros pecados viene la resurrección. Y si Cristo ha muerto y ha resucitado, nosotros también lo hemos hecho con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros también hemos adquirido lo que es el nuevo nacimiento. Todos aquellos elegidos de Dios. Romanos 1:7, por favor. Amén, hermana Joana. Romanos 1:7. Entonces aquellos que han nacido de nuevo han sido llamados a ser santos. Santos. ¿Por qué han sido llamados a ser santos? Porque poseen esa capacidad dada por medio del Espíritu de Dios. Porque aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo en primer lugar a aquellas personas que han nacido de nuevo. No a los que permanecen en el pecado. No a los que pecan deliberadamente. Por favor, que alguien pueda buscar 2 de Corintios 1:1. 2 de Corintios 1:1, otro que pueda buscar Colosenses 3:12, 2 de Corintios 1:1, Colosenses 3:12, otro que pueda buscar Hechos 20:32, Hechos 20:32, otro que pueda buscar Romanos 15:16, Romanos 15:16, y otro que pueda buscar Primera de Corintios 6:11. Entonces, Segunda de Corintios 1:1, Colosenses 3:12, Hechos 20:32, Romanos 15:16, Primera de Corintios 6:11. ¿Quién tiene Segunda de Corintios 1:1? ¿Quién lo tiene? Mi hermano Eduardo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces, describe el apóstol Pablo y se dirige a ¿quiénes? A todos los santos, a todos los que poseen la santificación, a todos los que no solamente han sido apartados para Dios como posesión suya, sino se han apartado del pecado, sino que constantemente van creciendo para ser como Cristo. Entonces, siempre que se le venga la palabra santificación, estoy siendo apartado por Dios para ser como Cristo. No como el hermano tal o cual, no que uno es más espiritual que el otro, no, es ser como Cristo. Él es el blanco perfecto, Cristo. Pero somos llamados a ser santos. Y Dios les dirige su palabra a todos los que han sido apartados para Dios. Colosenses 3:12, por favor. Hermana Josefina. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces alguien que ha nacido de nuevo y ha recibido la santificación es una persona que está vestida como un escogido. Es decir, distintivamente anda diferente a los demás. No igual, anda diferente. Anda en humildad, anda en práctica de la palabra. No es solo hablar, sino también conducirse
en este camino llamado el Evangelio. Muchas veces, y aquí voy a hacer un paréntesis, es importante entender dentro de la santificación. Muchas veces hablamos de pecados ocultos y nos refugiamos en esos pecados ocultos y decimos, es que la realidad de las cosas es que esos pecados ocultos yo no los conozco y nos rehuimos a saber más de ellos. Pero ¿sabe? Hay una forma. A través de la Sagrada Escritura, al escudriñarla, vamos a ir viendo como en un espejo lo que somos. Y otra cosa también importante. Hay personas del mundo que nos enseñan y nos dicen, no te preocupes lo que dicen de ti, otros. Pero ¿sabe? Yo creo que hay veces que sí tenemos que preocuparnos. ¿En qué sentido? Que aquellos que están buscando algo en nosotros, se las rebuscan tanto que de alguna manera ellos ven cosas que nosotros no vemos nosotros mismos. ¿Entienden, no? Entonces hay veces que tenemos que escuchar lo que dicen de nosotros, porque ellos están esmerándose en buscar algo. Entonces hay algo que yo no voy a ver en mí, pero que otros sí pueden ver. Somos arrogantes cuando decimos, no me importa lo que diga la gente, yo hago esto igual. ¿Entienden, no? Ahí estamos en arrogancia. Pero el Espíritu Santo nos debe, de alguna manera, si no estamos yendo a la Escritura, de una u otra manera Dios nos va a hablar, si es que hemos nacido de nuevo. Hechos 20:32, por favor. Hechos 20:32. ¿Alguien lo buscó? Amén. Amén, hermano Claudio. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, el apóstol Pablo estaba encomendando a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos. Entonces, una de las herramientas que se utiliza dentro de la santificación, ¿qué es lo que es? La palabra. La palabra es una de las herramientas más importantes dentro de la santificación. Dice, poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santos. Si estamos dentro de aquellos escogidos de Dios, nuestra conducta va a reflejar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y cuando nos comportamos mal, estamos reflejando nuestra vieja naturaleza, que debe ser mortificada, debe ser matada más y más. El viejo yo tiene que morir para darle paso a aquel nuevo hombre, nueva mujer que Dios ha hecho de usted. ¿Quién buscó Romanos 15:16? Amén, hermana Yael. Y el otro es 1 Corintios 1:2. Hermana Yael, Romanos 15:16, por favor. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, para ser agradables a Dios, necesariamente debemos nacer de nuevo. ¿Y quién provoca ese nuevo nacimiento? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la que cambia a la persona. Por eso nosotros nos hacemos un llamado a quienes quieran venir a recibir a Cristo. Nuestra pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Y como dice Santiago ya, sí, yo nací, como le dijeron a Santiago, en una suposición. No, si yo nací de nuevo, soy cristiano. Entonces muéstrame tu fe, sin tus obras yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, aquellos que han nacido de nuevo tienen una fe que obra, no una fe muerta, no una fe vacía de decir yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Si crees en Cristo, ¿te comportas como Él? Es la pregunta que nosotros debiésemos hacernos cada día y cada mañana. ¿No estamos comportando como Cristo? Por último, 1 Corintios 1:2. Hermana Pamela. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, si Jesucristo es su Señor y mi Señor, hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados a ser apartados para Dios. Y ese llamamiento tiene un sello. Y ese sello es que hemos nacido de nuevo. Hemos
nacido de nuevo. La religión cristiana no es una imposición, sino es desenvolvernos con naturalidad dentro de aquella naturaleza que Dios mismo ya nos ha dado. ¿Entiende? Las demás religiones le imponen, el legalismo impone que usted haga cosas. Y en eso muchas veces quieren transformar el cristianismo, pero el cristianismo está basado en un cambio de entendimiento, en un cambio, en una renovación de nuestra mente, en un cambio de corazón. No en ayudar al hombre a ser bueno, en transformar completamente al hombre. La segunda parte de este párrafo 1 nos dice, y vamos a leer la primera parte, aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal. Entonces la primera parte del párrafo está enfocada en esto, que tenemos una santificación definitiva, ¿cierto? Porque eso está hablando. Tenemos una santificación definitiva porque hemos nacido de nuevo. De eso se trata en la mayor cantidad de textos que lo hemos leído. Pero luego dice, este mismo párrafo dice, son aún más. ¿Se fija? ¿Por qué dice son aún más santificados? Porque está queriendo decir, ustedes han recibido la santificación progresiva, pero son aún más santificados de modo real. Es decir, no solo nací de nuevo y estoy listo, sino que ahora comienza esa santificación progresiva. ¿Se fija cómo hace esta transición el párrafo 1 de hablar de una santificación definitiva, ahora hablar y a pasarle la pelota y la responsabilidad a cada uno de los creyentes que han nacido de nuevo? Ahora, son aún más santificados de un modo real. No solo recibo una santificación posicional, ¿cierto? No, por Cristo yo posicionalmente soy santo. Sí, pero los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿Se fijan? Las doctrinas de la gracia no son una licencia para pecar. Las doctrinas de la gracia no son, como algunos nos tildan, ustedes creen en los salvos siempre salvos y eso significa que vamos a vivir como el diablo. No. Esto se trata de que Dios ha hecho un cambio real y personal en cada uno de los que han sido escogidos por Dios. Que alguien pueda buscar, por favor, Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23, Romanos 6:19 al 22. Romanos 6:19 al 22. Primera de Tesalonicenses 5:23. Amén, hermano Eduardo. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta santificación, como le dije, no es solo una santificación definitiva, sino también una santificación progresiva. Porque está diciendo, el Dios de paz los santifique. Es decir, al utilizar, ¿cierto?, esa conjugación del verbo, está diciendo que constantemente estamos siendo santificados por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Porque tenemos la palabra, pero la palabra sin Espíritu Santo es legalismo. Pero ahora que tenemos la capacidad de hacerlo, no es una imposición, es un amor, es una necesidad y es una capacidad natural que ya tenemos. Entonces, son aún más santificados de un modo real y personal. Porque el Dios de paz es quien los santifica por completo. Espíritu, alma y cuerpo. No quiere decir que aquí, ¿cierto?, hablando de una tricotomía, no está diciendo que el hombre está compuesto de tres partes. Está recalcando el apóstol que la imagen de Dios debe ser restaurada en su totalidad. ¿Entiende? Eso es solo un paréntesis. Romanos 6:19. ¿Quién tiene Romanos, hermana Pamela? Romanos 6:19 al 22, por favor. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
rechazáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces la santificación es un fruto. ¿Se fija? Un árbol de manzanas, ¿qué es lo que da? Manzana. Un árbol de pera, la pera. Un cristiano renovado da una vida cambiada, una vida transformada. Y que dice, si ustedes y nosotros, incluyámonos a todos, si nosotros antes ofrecíamos nuestro cuerpo para hacer cosas que no convenían, ahora por la gracia y la misericordia de Dios, hemos recibido esa capacidad de que ahora con estos mismos cuerpos los presentemos ahora para servir ¿a qué? A la justicia de Dios. Ya no me presento a mí mismo para servirme a mí, sino para servir a Dios y a otros. Para servir a esta palabra tan preciosa y bendita. Por eso hemos sido santificados de un modo real y personal. La tercera parte de este párrafo 1 dice, mediante la misma virtud. Que alguien pueda buscar, por favor, 1 Corintios 6:11, 1 Corintios 6:11 y Filipenses 3:10. 1 Corintios 6:11, Filipenses 3:10, por favor. Primera de Corintios 6:11 y Filipenses 3:10. ¿Quién tiene 1 Corintios 6:11? Y esto era el segundo de vosotros, que fuisteis lavados, que fuisteis santificados, que fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, mediante esta misma virtud, mediante esto mismo que hemos recibido de Dios, hemos sido santificados por Él. Hemos sido apartados para Él, mediante esta misma virtud de Cristo. Porque de Él hemos recibido esto, como una herencia, para su gloria. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10, ¿sí, hermana Josefina? Entonces se fija que ese mismo poder que operó en Cristo, es ese mismo poder que opera en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo con su poder operó en esta misma resurrección de Cristo, operó en todo esto. Así también ese mismo Espíritu Santo opera en nuestra santificación. Por eso, mediante esa misma virtud de Cristo. En cuarto lugar, este párrafo 1 dice, por su palabra y espíritu que moran en ellos. Si hemos sido santificados, ¿qué mora en nosotros? Su palabra y su espíritu. Es decir, mora el Santo Espíritu de Dios dentro de nosotros. Nótese que en la Sagrada Escritura siempre, y mientras busca San Juan 17, San Juan 17, otro que pueda buscar Efesios 5:26, San Juan 17, Efesios 5:26, Romanos 8:13. Romanos 8:13. San Juan 17, Efesios 5:26, Romanos 8:13. ¿Cuál tiene usted, mi hermano Ángel? Ya, por favor, lea Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, esta misma virtud de Cristo que ha operado en nosotros por la palabra y su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos morir las obras de la carne. A eso se le llama el término mortificación del pecado. Cristo ha matado el pecado. Ha matado toda
nuestras deudas, todas nuestras faltas. Entonces, ¿el pecado tiene alguna potestad sobre nosotros? No. Porque la herramienta que tiene el pecado, ¿qué es lo que es la ley? Porque la ley es lo que nos condena, pero ahora que Cristo ya ha pagado tanto en su vida como en su muerte y resurrección, ahora hemos recibido esta nueva vida en Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra herramienta para mortificar el pecado? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿qué nos recuerda? La palabra. El Espíritu Santo está unido estrechamente por la palabra. Porque ¿quién inspiró la Sagrada Escritura? El Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, no puede decir una persona, tengo el Espíritu Santo, pero no le importa la palabra. No puede ser, porque el Espíritu Santo no contradice la palabra. Tengo una profecía del Espíritu Santo para usted. Está contradiciendo la Escritura. ¿Me entienden? Porque el Espíritu y la palabra están unidos. Si hablamos, hablamos la palabra de Dios. ¿Algo entiende San Juan 17:17? Hermano Claudio. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, no solo por medio del Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, sino que somos santificados por medio de la verdad de Dios. Somos santos, apartados para Él por la verdad de su palabra. Entonces necesitamos de su palabra. Así como necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos de su palabra. Y la palabra no es algo que nos va a llegar así. Es nuestra responsabilidad leerla, es nuestra responsabilidad estudiarla, es nuestra responsabilidad como congregación que estemos enfocados en llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios para fe, pero también para práctica. Recuerde que el cristianismo no es solo fe, también es práctica. La fe y la práctica van unidas. ¿Quién tiene Efesios 5:26? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, veamos esto. Muchas veces, siempre que sale agua en la Biblia, notamos, no, es el bautismo. ¿Me entiendes? Es el bautismo en agua. Pero el agua muchas veces está asociada con la misma palabra. ¿Cierto? Esa fuente que salta para vida eterna. ¿Me entiendes? Que a veces siempre, todo lo que salga en agua, nosotros lo asociamos al tiro al bautismo en agua. No, necesariamente no. La mayor cantidad de veces está hablando de ser sumergido en el Espíritu Santo, que es lo mismo que ser sumergido en la palabra. ¿Me entiendes? ¿No? Por eso la palabra y el Espíritu Santo están unidos de manera tan importante. Por último, este párrafo 1 termina así, dice: el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más, y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad. Entonces, en primer lugar, dice, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. El pecado antes podía dominar todo, ahora no, porque ha sido mortificado. Que alguien pueda buscar, por favor, Romanos 6:14. Romanos 6:14. Otro que pueda buscar, ¿cierto? El primero Romanos 6:14. Otro que busque Gálatas 5:24. Romanos 6:14. Gálatas 5:24. Colosenses 1:11. Romanos 6:14. Gálatas 5:24. Colosenses 1:11. Efesios 3:16. Efesios 3:16. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1 y Romanos 6:13. Entonces, Romanos 6:14, Gálatas 5:24, Colosenses 1:11, Efesios 3:16 al 19, Segunda de Corintios 7:1, Romanos 6:13. ¿Quién tiene el primero? Romanos 6:14. Amén, hermana Yael. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Entonces es importante lo que la confesión nos está diciendo en este primer párrafo. Dice, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. Así que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Porque ¿cuál era la herramienta? La ley. La ley nos envía. Entonces ahora ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero eso quiere decir que el pecado ya no es nuestro Señor. Ya no le servimos como amo. Ya no le servimos como un siervo. Entonces, ¿para qué nos vamos a volver a esclavizar, hermanos, si Él nos ha hecho libres del pecado? Debemos matar el pecado más y más. Debemos recordar que ese mismo pecado fue el que mató ¿a quién? A Cristo. Cada golpe que Él recibió fue por nuestra culpa. Por eso cuidémonos de lo que vemos, cuidemos lo que oímos, cuidemos lo que sale de nuestra boca, cuidemos nuestro comportamiento. Es algo que necesitamos, amados. Gálatas 5:24. Hermana Pamela. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si uno es de Cristo, ¿qué ha hecho con la carne? La ha crucificado. Porque ¿quién era mi representante legal? ¿Quién era mi cabeza federal? ¿Quién era? Cristo. Él cumplió el pacto. Él lo cumplió. Y ahora le ha dado paso al pacto de gracia. Él cumplió el pacto de obras, ese pacto de obras que no pudo cumplir Adán. Cristo sí lo cumplió. Nótese cómo está. Por un lado, ¿cierto? Tenemos a Adán y Eva tentados por Satanás. Y después, ¿por quién es tentado Cristo? Antes del comienzo de su ministerio. ¿Se fija? Adán cae, Cristo vence la tentación. Cristo vence la tentación. Y eso ha conseguido que los que son de Cristo, los que han nacido de nuevo, ¿qué han hecho con la carne? La han crucificado con todos sus deseos pecaminosos. Entonces, ¿cómo vamos a volver a ese pecado si ya han sido crucificados en Cristo? Por eso el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. Y también son destruidas las diversas concupiscencias del mismo. ¿Quién tiene Colosenses 1:11? Colosenses 1:11, hermano Eduardo. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Es que una persona podría decir, no, pero es que yo no tengo fuerza. No es que yo no puedo con este pecado. No es que este pecado ya me tiene mal. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Hemos sido fortalecidos con un poco de poder. Hemos sido fortalecidos con todo poder. Entonces la fortaleza nuestra, ¿dónde está? Cristo. ¿A dónde está nuestra fortaleza? En el Espíritu Santo. Ahí está nuestra fortaleza. No podemos escudarnos y decir no. No, hemos sido fortalecidos en Cristo. Por eso la confesión dice, son debilitadas y mortificadas más y más. Todas estas concupiscencias están siendo debilitadas. No quiere decir que ya por completo no están, se están debilitando. No tienen el mismo poder que antes. Porque si nosotros supiésemos de manera equivocada, creyésemos de que por la ley voy a ser salvo, cuando caigo estoy en peligro de muerte. Ese es el poder que tiene, ¿se fija? Pero ahora que ya no está ese poder, porque Cristo ya venció, eso ha sido debilitado. Ahora puedo pararme, levantarme con el poder que el Señor me da y seguir luchando. ¿Me entienden? Porque ya no tiene ese poder de que ya ahora me voy a ir al infierno hoy día. No, no. Ese pecado ya no tiene ese poder. Pero por amor a Cristo me levanto. Por amor a Cristo lo voy debilitando y mortificando más y más. Es como, ¿cierto? Cuando Cristo le dio todos los golpes, ahora está débil. Ahora usted lo dejó Él. Y así lo hacen muchas veces los leones las leonas cuando le están enseñando, ¿cierto? A los leoncitos chicos a cazar, no los tiran ahí a que maten ellos. No, ellos lo cansan, le hacen todo eso, ahora tú. Porque tú tienes que aprender. ¿Me entiendes, no? No es que Cristo hizo todo y ahora nosotros estamos esperando que llegue a nosotros. No. Tenemos que aprender, amados. Tenemos que aprender. ¿Quién tiene el siguiente texto? Que es Efesios 3:16 al 19. Hermana Joana, por favor.
Efesios 3, 16 al 19. Para que usted, conforme a la riqueza de su gloria, él se fortalece, el ser fortalecido con poder en el nombre de Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cómo debilitamos ese pecado más y más? ¿Cómo lo mortificamos? ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. ¿Se fijan? Lo primero que debemos entender es que todo esto se hace por amor a Cristo. Esto no es para conseguir una salvación, esto no es para decir yo soy más espiritual que tú, esto es para decir yo amo a Cristo. Esa es mi motivación, el amor de Cristo. Y en el hombre interior hemos sido fortalecidos por el Espíritu. ¿Para que quién habite en nosotros? Cristo. Por la fe en nuestros corazones. Un predicador muy conocido de la antigüedad pudo decir, cuando veas algo malo en mí, soy yo. Pero cuando veas algo bueno en mí, estás viendo a Cristo. No nos alegremos y digamos, mira, me estoy comportando bien ahora. No, es Cristo a través de mí. Están viendo a Cristo. Están viendo la obra que Él ha hecho en mí. ¿Quién tiene 2 Corintios 7:1? Hermana Josefina. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, todo esto se hace para la práctica de toda verdadera santidad. Nosotros debemos practicar la santidad. La debemos practicar porque ya que tenemos estas promesas, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos. Limpiémonos. Si tenemos sucia la cara, ¿qué tenemos agua para limpiarnos? Si nos ensuciamos, estamos para limpiarnos. Porque hemos sido capacitados por Dios para esto. Tenemos estas promesas. Limpiémonos de toda inmundicia, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, esta santificación, ¿cómo se va perfeccionando? Con temor. Lo que orábamos, ¿cierto?, en nuestra reunión de oración, temor a Dios. Y respeto por Dios. No es un respeto porque Él me va a castigar, me va a pegar, me va a mandar al infierno. Yo creo que una persona que se llama ser cristiano y le tiene miedo, y por miedo del infierno está sirviendo a Cristo, está sirviéndolo de una manera equivocada. Porque aquellos que han nacido de nuevo lo sirven por amor, no por miedo, no por conveniencia, sino por amor. ¿Quién tiene el último texto? ¿No? Ya, pero veamos lo que el último texto dice en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la confesión aquí no le está diciendo, recuerde que la confesión tiene una orientación calvinista, y más que calvinista, ¿cierto?, reformada, como la Confesión Bautista de Fe de 1689 es reformada, no está hablando de aquí que usted luche por su salvación, sino que le está diciendo, si usted no ha nacido de nuevo, no va a ver al Señor. Porque si yo estoy analizándome, examinándome por medio de la Escritura y no tengo estas cosas, es porque no he nacido de nuevo. Si no hemos recibido esta capacidad de mortificar el pecado más y más, de que sea debilitado más y más en nosotros, debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos. Pero que esa preocupación nos lleve no a lamentarnos, sino a los pies de Cristo y suplicar a Cristo que por medio de su Espíritu Santo pueda nacer de nuevo. Nótese que Hebreos 12:14 siempre se dice, sin santidad no verá al Señor, pero dice, sigan la paz con todos. Entonces, la santidad no está solamente arraigada, no que yo tengo que comportarme bien, no.
pero también debo comportarme bien con mi entorno. También la palabra dice en otro lugar, en tanto dependa de vosotros, a veces no va a depender de nosotros, pero en cuanto dependa de nosotros, prosigamos a estar en paz con todo. Tenemos que procurar la paz con nuestros vecinos, debemos procurar la paz con nuestra familia. Alguien que es cristiano no puede odiar a alguien por siempre. Debe ser movido por el Espíritu Santo a perdonar y a procurar su bien. Porque si no hacemos eso, no veremos al Señor. No veremos al Señor porque no hemos nacido de nuevo. Si alguien dice, yo no tengo la capacidad de perdonar a alguien, yo no tengo la capacidad de alguna manera, humillarme a alguien. ¿Sí? Si hemos nacido de nuevo, sí. Pero si no hemos nacido de nuevo, no poseemos esa capacidad. Es decir, si tenemos esto, es porque hemos nacido de nuevo. Y si no, esto no nos permitirá ver al Señor. En conclusión, santificados significa apartarse en conducta y práctica del pecado por medio de esa regeneración o de esa renovación del entendimiento o por medio de ese nuevo nacimiento que Dios nos ha dado. Entonces, el cristianismo se basa también en fe, pero también en práctica. Segundo lugar, los santificados son aquellos que han nacido de nuevo. Tercer lugar, no solo han sido santificados en el nuevo nacimiento, sino aún más progresivamente en conducta y práctica real y personal mediante la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La santificación, en cuarto lugar, es a través de su palabra y el Espíritu Santo que mora en los elegidos de Dios. En quinto lugar, el pecado no tiene el poder de condenarnos, porque ha sido debilitado y mortificado por Cristo. El pecado ha sido mortificado y debilitado, y por la obra del Espíritu Santo lo será más y más. Y por la palabra de Dios va a ir menguando más y más. También, si hemos recibido el nuevo nacimiento, hemos sido más y más fortalecidos por el Espíritu Santo para enfrentar estas cosas. En octavo lugar, sin santidad nadie verá al Señor, pero tampoco aquellos que no procuran estar en paz con todo, porque eso sería prueba de que no hemos nacido de nuevo. Hasta aquí el estudio del párrafo 1 de la confesión. Le voy a rogar que oremos. Dios Padre, agradecemos que en esta noche nos hayas permitido, Señor, por medio de tu amor y misericordia, comprender esto tan importante como lo es la santificación. Nos has dado una santificación definitiva cuando hemos nacido de nuevo, pero también nos has dado una santificación progresiva. Permita, oh Dios, que si estamos reincidiendo en algún pecado, comprendamos que ese pecado ya no tiene ese poder sobre nosotros, porque Cristo lo ha vencido. Ayúdanos, Señor, a levantarnos y a creer en tus promesas de que hemos sido fortalecidos para vencer ese pecado, Señor, que si no fuera por Cristo nos condenaría, llevándonos al mismo infierno. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Padre Santo, permítenos, Señor, que por aquellas promesas que tú nos has hecho podamos seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, a no ser tan solo oidores de su palabra, sino también hacedores de la misma. Padre, queremos también aprovechar este momento para reconocer cada uno de nuestros pecados, sin olvidar ninguno. Cada uno, Señor. Permítenos recurrir a Cristo y levantarnos con aquel poder del Espíritu Santo para ir y nuevamente recordar que sin santidad nadie te verá, Señor. Dios Padre, te ruego todas estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Que la gracia y la paz de Cristo sea en vuestros corazones, amados, y que tengan una muy buena noche en el Señor. Que el Señor, nuestro Salvador, les bendiga. Amén.